El segundo punto es que a partir de ahora la lectura que podemos obtener de la experiencia COVID es que todos los aspectos o todos los recursos digitales van a cobrar mayor sentido y mayor protagonismo. Vuelvo a hacer una reflexión similar a la del principio. No es que no tuviesen presencia los elementos digitales y los elementos tecnológicos. Lo que ahora vamos a poder obtener es una lectura con sentido, es decir, vamos a ver para qué de verdad nos ha servido la tecnología, qué funciones ha cumplido, qué problemas nos ha resuelto. Es decir, es la primera vez que vamos a tener una experiencia, digamos, de la tecnología y su aplicación a la educación basándonos en una experiencia real donde la tecnología ha tenido que venir a auxiliarnos para resolver una situación muy compleja, y es que de un día para otro hemos tenido que prescindir de las aulas y de los colegios para sustituirlo por una educación virtual. Y evidentemente en esa educación virtual la tecnología es cuando de repente nos ha demostrado cuál es su utilidad y su función para la educación. Igualmente es la vez que podremos sacar una lectura crítica, es decir, la tecnología nos sirve para unas cosas, nos sirve peor para otras o nos sirve muy poco para algunas, pero hemos tenido una experiencia real de vivencia de la tecnología y, como cualquier otra vivencia de este tipo, digamos vivida o soportada en carne propia, lo que nos va a hacer es, de verdad, un aprendizaje sobre el terreno del valor de la tecnología. Y en ese valor de la tecnología, bueno, pues hemos descubierto, por ejemplo, la importancia que tienen los entornos virtuales como plataformas desde las que distribuir contenidos, desde las que administrar tareas en los alumnos o desde las que poder hacer un seguimiento de cuál está siendo el progreso de los alumnos en una educación donde tenemos que hacer valoraciones necesariamente a distancia. Por lo tanto, vamos a ver que el valor de la tecnología es no solo para temas de aprendizaje, sino también para temas de gestión, de comunicación, no solo con los alumnos, también con los padres y las familias, y también y fundamentalmente para el seguimiento. Hemos visto como determinadas herramientas, por ejemplo, de vídeo para las reuniones virtuales han tenido muchísimo éxito, y también hemos demostrado una cosa que, desde mi punto de vista, va a ser unas claves en la concepción de la educación a futuro. Creo que nos hemos enfrentado a lo que va a suponer uno de los mayores desafíos de la educación y de las políticas públicas en la educación en la próxima década, y es la brecha digital, es decir, aquellos alumnos que han tenido un mayor acceso a Internet, a hardware, a conexión y ancho de banda, han tenido una mayor facilidad de no interrumpir su educación que aquellos que, por dificultades de infraestructura, de acceso o de dotación de equipamiento, se han visto en una situación muchísimo más delicada al ver su educación claramente paralizada e interrumpida. Esa brecha digital además tiene una serie de consecuencias y es, entre otras cosas, que también sobre ella va a actuar una brecha socioeducativa, es decir, los padres con mayor nivel de formación o de educación han sido más capaces de suplir al profesor para impartir una educación a sus hijos que aquellos padres con un nivel, digamos, sociocultural más bajo, que les ha imposibilitado o les ha hecho muy difícil poder asistir a sus hijos en el desarrollo de las clases y en la impartición de clases y de aprendizaje. Por lo tanto, el segundo punto sería ese. La tecnología, de repente hemos podido comprobar el sentido que tiene para resolvernos y ayudarnos una situación real de necesidad. Pasaríamos al tercer punto, y el tercer punto es que una de las tecnologías que posiblemente van a dominar también la próxima década, igual que desde el punto de vista sociocultural, socioeconómico, mi opinión es que la brecha digital va a ser uno de los grandes temas. Desde el punto de la tecnología
yo creo que va a ser el momento de la verdad para la llamada inteligencia artificial, para la llamada Data Driven Education, para todo lo que se está hablando de la explotación de datos en el sentido de mejorar la experiencia de aprendizaje. En una fórmula o palabra reducida, a esto se le ha venido llamando el aprendizaje adaptativo o la inteligencia artificial utilizada para la educación. Hemos podido ver ahora que en una situación de distancia y de educación virtual o de e-learning, la inteligencia artificial nos debería haber aportado todos los datos necesarios para que nosotros pudiésemos, viendo la traza que han dejado los alumnos en sus actividades y en su comportamiento con los recursos digitales, para haber visto el nivel de progreso de los alumnos y habernos permitido hacer un itinerario automático en base a los datos que obtuvimos, haber hecho un diseño de itinerarios individualizado y personalizado para cada alumno. Nosotros, cuando estamos en una situación de clase, a pesar de que el discurso normalmente sea un discurso dirigido del profesor al conjunto de la clase, pero tenemos capacidad de ver cuál está siendo el comportamiento de los alumnos, si un alumno va peor que otro, si uno va más lento que otro, si ha comprendido o no ha comprendido un concepto. Esta situación, que en un aprendizaje virtual no se da, lo único que podemos hacerlo es con herramientas de datos poder ver cuál está siendo el progreso del alumno y poderle aplicar caminos individualizados y personalizados de corrección. Por lo tanto, a futuro posiblemente haya cobrado más sentido que nunca todo lo que es la utilización de los datos y, por lo tanto, que las propuestas siempre dejen una traza que acabe en un dashboard del profesor donde vea cuál está siendo el rendimiento y el progreso de cada uno de sus alumnos individualmente. Por lo tanto, el pronóstico que yo hago en cuanto a tecnología es que la tecnología de los próximos años, que ya también estaba anunciado antes del COVID, ahora, después de esta experiencia, será sin lugar a dudas todo lo relacionado con el data mining y con el aprendizaje adaptativo. Bien, un cuarto punto sería lo relativo al currículum. Bueno, estaba en el debate educativo la necesidad de un planteamiento revisionista de los currículum. ¿En qué sentido? En el sentido de que tanto la longitud como la centralización de los currículums estaba haciendo imposible el abarcar todos los aspectos que esos programas nos plantean. Y por lo tanto había una cierta tendencia a pedir un aligeramiento de los currículum y una mayor flexibilidad por parte de los colegios frente a la centralización que normalmente conducen o obligan los currículum determinados por una administración central. Ahora, cuando los colegios han cerrado, la preocupación máxima ha sido la bajada en el nivel de aprendizajes y, derivadamente de ella, lo que se ha querido garantizar es que los aprendizajes esenciales de cada curso y de cada materia fuesen adquiridos. Es decir, se ha puesto sobre la marcha un currículum mucho más ligero y con muchísimo foco en aquellos aprendizajes que tienen un carácter realmente estratégico y determinante en el futuro del resto de los aprendizajes. Digamos que se ha puesto foco en los aprendizajes medulares, en los aprendizajes llave, en los aprendizajes clave que son determinantes para una asignatura o para una materia. Y por otro lado, también se ha visto que el currículum, aunque lo veremos en el siguiente punto, necesita una actualización en cuanto a determinado número de competencias.